Buenas a todos. Hoy presentaremos la antigua Asia presentado por el historiador internauta. Para empezar, como título, un vasto continente. El continente asiático habitado por una infinidad de pueblos y culturas muy diferentes que han habitado en este continente, uno de los más conocidos que otros, o sea, que de Asia podríamos mencionar la India, la China, Mongolia, el Imperio Persa, los árabes, los turcos y un sinfín de culturas que nos salen en la mente, pero también puedo citar pueblos que aún no tenemos ni registros o su presencia en 100% dado, aunque sabemos su existencia claramente, como los hititas, los hunos previamente, los hunos, el único registro que tenemos son de parte de los romanos y algunos pueblos que fueron visitados por ellos en sus excursiones y migraciones también, o los llamados pueblos del mar también, que se rumora que también pueden haber sido también de Asia, o los antiguos reinos hititas. Pero bueno, narrado por los griegos desde el punto de vista occidental, fue llamado como el oriente del mundo conocido. Esta región del mundo tuvo un gran protagonismo en el mundo. Actualmente sigue siendo un gran actor de cambio e influencia. Un vasto territorio. Cuando hablamos de Asia no podemos negar su extensión y variedad de clima, fauna y vegetación. Debido a su gran extensión, ha hecho difícil su conquista o estabilidad en la región. La demografía. El continente asiático posee la mayor extensión territorial con una gran cantidad de población, una diversidad cultural muy variada y también una de las cunas de las religiones monoteístas más importantes del mundo: cristianismo, judaísmo, el islam principalmente. Gran parte de la población del continente asiático está concentrada entre la India, el sudeste asiático y China, también también con las zonas menos pobladas, o sea, lo opuesto. Con muy poca población podemos mencionar el desierto de Arabia, el del Gobi y también la gran y fría Siberia, que tiene el récord de tener la menor población por kilómetro cuadrado, imagínate. Es un vasto territorio, pero muchos no quieren poblar debido a las extremas condiciones que presenta. Riqueza cultural, como puedes apreciar en esta imagen. Acá tenemos unas cuantas imágenes de cada cultura o interacción en la historia general. Y bueno, la ubicación geográfica. El continente asiático abarca desde la fría Siberia hasta la India y el sudeste asiático, desde el Levante y Asia Menor, que es la actual Turquía, cito, en montes Urales, hasta el estrecho de Bering, un lugar muy importante ya que en su momento permitió el paso de los grupos migratorios de los humanos, o sea, los pequeños grupos de cazadores-recolectores junto a las manadas de animales como mamuts, a la posterior población de América. En su momento, en la era del hielo, fue, digamos, un puente que permitió la población y después el posterior asentamiento. O sea, Asia actualmente es uno de los lugares más estratégicos, ya que si hablamos de rutas terrestres y marítimas, está en medio de dos, tanto de Europa, África como América. Auge y caída. Asia fue habitada por una infinidad de pueblos, reinos e imperios. Podemos mencionar pueblos como los hunos, los afganos, tártaros, que generalmente son de origen de las estepas asiáticas o Asia Central. Aquí es una curiosidad que te puedo dar. Desde la antigua Grecia hasta ya la colonización y la expansión la época del imperialismo, esa región fue muy difícil de conquistar. No hubo, o sea, hubo reinos, pero muy pocos también, pero la mayoría sucumbían o eran muy inestables ante las tribus nómadas del norte. Las regiones de ahí eran hostiles. La poca gente que vivía era más nómada, así que conquistarlos o unificarlos fue muy difícil. Más bien
Acá cito que Gengis Khan sería el precursor de estos pueblos, o sea, unificaría a estos pueblos que generalmente tendrían la denominación de bárbaros, belicosos o salvajes, o inferiores de parte de los chinos incluso, que luego ellos, con el tiempo, ya organizados y centralizados, hicieron sucumbir a imperios de hace miles de años, o con organizaciones ya centralizadas y ejércitos así ya establecidos. No hablamos de reinos que se hicieron de la noche a la mañana, sino reinos de miles de años o cientos, con una cultura rica, pero bueno, el tema es que también hubo factores que permitieron el ascenso de estos nómadas y la posterior formación del gran imperio mongol. Pero seguimos. Estos pueblos destruyeron y asolaron grandes imperios, ya asentados previamente como los reinos de China, los persas e incluso los mismos romanos. Ni hablar de los movimientos migratorios de Asia a Europa, de los otros pueblos que huían temerosos del primer conjunto, de las hordas provenientes. Estas generaron cambios demográficos en la región. Los reinos asiáticos. Muchos asocian que India y Asia eran imperios en toda palabra, o una entidad centralizada, pero gran parte de la historia eran un conjunto de reinos que combatían, muchas veces claramente, entre sí, aunque compartían una afinidad cultural. Esto generó un punto débil que fue aprovechado por sus vecinos como los mongoles y las tribus nómadas de las estepas. Claro, a ver, la India, Alejandro Magno no se enfrentó con todo el continente, sino con pequeños reinos como el reino de Porros. También los mismos indios estaban divididos en diferentes pequeños reinos, cosa que los británicos también aprovecharían, apoyando a uno y destruyendo o subyugando a otro, con el fin de luego debilitarlo. La confederación de Maratha también, o el imperio mogol también, que bueno, va a sucumbir. Luego tenés la China, que bueno, en gran parte de sus etapas fueron reinos combatientes, o sea, luchaban en diferentes. Aunque ya entre 1600 para adelante hubo una cierta unificación más concreta. Aunque hubo otras, pero van a sucumbir con el tiempo. La primera unificación fue por Qin, que sería el precursor a la llamada China moderna y antigua China. O sea, él creó el concepto de la unificación. Pero luego se van a dividir y debido a las infinidades intrigas, combates dentro y fuera del palacio y conspiraciones incluso como agentes externos como los bárbaros, la intervención europea, digamos que China se fragmentaría. Ya en la época de la China moderna, luego de la Segunda Guerra Mundial, aún seguía frotando hasta 1947 aproximadamente, hasta adelante, tendremos ya una China unificada hasta ahora. Bueno, también tenemos acá, a ver, los mongoles, ya mencioné, los reinos de Israel, el famoso reino de Israel, el reino de Vietnam incluso, o el mítico reino de Siam, que bueno, si no conocen el reino de Siam, está entre lo que sería la Indochina y también Bangladesh, o sea, está en el sudeste asiático. Fue un reino independiente, como un estado tapón sería, y protectorado también, donde tanto los franceses asentados en la llamada Indochina francesa, que era Vietnam, Camboya, Laos, y en el otro lado el Raj británico, la India, que estaba la India, Bangladesh, Pakistán, Afganistán, acordaron una frontera y con el fin de detener el llamado expansionismo y que dichas potencias colisionen, cosa que a ninguna de las dos les beneficiaría después, ya que una guerra es un desgaste en cierta manera, acordaron que el reino de Xi'an sea independiente y que sirviera como una medida, un colchón, cosa que va a cambiar en la Segunda Guerra Mundial también, pero bueno, voy a después hacer un video sobre el reino de Xi'an también. Imperios, podríamos tener como el imperio persa, el famoso imperio persa de los aquemenidas. Bueno, aquemenidas, Ciro, Jerjes, Darío,
o sea, los que de las famosas guerras médicas, el Imperio griego, el Imperio turco otomano, responsable de la caída del Imperio bizantino y uno de los más grandes imperios de su momento del Islam, que bueno, para empezar los turcos eran de Asia, fueron migrando y usados como mercenarios para luego asentarse. Algo parecido como los mamelucos, pero bueno. También el asirio, uno de los más antiguos imperios, y este imperio es de los más temidos en su historia, ya que aplicaron tanto psicología como prácticas de miedo con sus enemigos y rivales, tanto en el combate como capturados, o los diferentes imperios árabes incluso, como también el sudeste asiático, que bueno, no se suele mencionar mucho, pero sí hubo imperios que en un tiempo prolongado. Pero como mencioné previamente, uno de los más grandes que se destacó en la historia del continente fue el Imperio Mongol, que incluso llegó hasta Europa. Digamos que Polonia, Austria, hasta lo que es la Corea, la península coreana, desde Siberia hasta lo que es el norte de la India y el sudeste asiático, en base a la conquista o los llamados estados vasallos. Incluso pudo haber extendido si no fuera que Japón tuvo una especie de suerte en las dos campañas, gracias a agentes de clima, o sea, los tifones que hundió gran parte de la flota expedicionaria. Japón hubiera tenido otra historia. También tengamos en cuenta la pésima relación entre los reinos musulmanes, árabes, con el imperio mongol incluso, o la batalla y la coalición en las puertas de Viena, o sea, los estados de Europa Central unificándose, luego las rebeliones en los imperios de lo que va a ser después el imperio ruso, los principados de Rus, que bueno, eso después va a debilitar a los mongoles, o los alzamientos luego en China por los turbantes, o digamos la posterior asimilación de muchos mongoles a la cultura local, como pasó en la India y en muchos reinos árabes. Esto también contribuía al debilitamiento. Ya previamente hubo un fraccionamiento también. O sea, Gengis Khan luego de conquistar fallece y se lo deja a sus hijos. Dichos hijos lo dividen en las llamadas hordas. Dichas hordas, bueno, digamos que eran entidades separadas pero obedecían a uno. En su momento fue Kublai Khan. Más bien Marco Polo va a mencionar eso. Aunque cito que no me sale muy bien el nombre, pero sí. Pero con el tiempo se van a distanciar y algunas digamos que van a sucumbir, más en especial los que están gobernando en China, que tuvieron muchos problemas con la población local. Más bien hay un caso histórico de inflación en China debido a la impresión de monedas, ya que el imperio mongol contaba con un vasto ejército y debido a la falta de monedas emplearon papel, uno de los primeros casos también de empleo de papel e inflación. Esto a la larga va a perjudicar la economía tanto mongol como china, pero en una medida que bueno, era necesaria, ya que tendrían que mantener un ejército vasto para frenar las diferentes rebeliones que generalmente sucedían tanto en el campo como en la ciudad. Dichas rebeliones triunfarían y los mongoles, los pocos que quedaron, migrarían otra vez a sus estepas, a lo que es la actual Mongolia. Los recursos naturales. El continente fue bendecido por una infinidad de recursos naturales y ecosistemas muy variados. Empezamos en los desiertos de Arabia, donde proliferan los más grandes campos de yacimientos de petróleo y gas, actualmente fuentes de energía muy preciadas. Luego tenemos el Océano Índico y el Mar de China, con abundantes recursos marinos, en especial para el desarrollo de la pesca. Más bien, esta es una razón de que la parte de esta población, su dieta fuera los peces. Japón, Corea, China, en sus platos abunda lo que es los peces y los mariscos. Luego tenemos lo que es la fría Siberia, aunque bueno, llena de bosques vírgenes disponibles para la tala y la obtención de madera. Y este es muy importante, la industria maderera
desde un momento hasta ahora sigue siendo importante, tanto para el desarrollo de infraestructuras, para asentamiento o como combustible en el caso del frío. Asia Central posee una de las reservas de metales más especiales, los llamados metales raros, pero debido a la inestabilidad que sufre ahora, no tuvieron la oportunidad de explotarlo. Y bueno, como seguimos también China, India y lo que sería la Mesopotamia, debido a su geografía, en especial los ríos que atraviesan esas regiones, digamos que usaron el suministro constante de agua, que esto permitió la producción de la ganadería y la agricultura, permitiéndole ahora tener grandes poblaciones, en especial los dos primeros, China e India. Mesopotamia también es una de las zonas más pobladas, pero debido con el tiempo también a la, digamos, a la desertificación, la pérdida de los nutrientes, como también las guerras constantes, incluso, y los constantes flujos migratorios, hizo que perdiera una gran parte de la población, ni hablar de los gobiernos que actualmente son muy inestables. Bueno, desde tiempo también actualmente encabezan como las regiones con mayor población, pero antes también. También podemos mencionar las llamadas especies o los condimentos, codiciados por los europeos con fines alimenticios y médicos. Esa codicia creó rutas comerciales entre Europa y lo que sería el extremo oriente, China, India y Japón. También un interés a la industria local, en especial la China, la fabricación de seda, como vestimenta, papel, porcelana, bienes muy codiciados provenientes de la región, principalmente de China. Luego tenemos que sumar la pólvora, que trajo también grandes cambios en la historia general. La pólvora permitió dar paso a las llamadas armas de fuego, los cañones, los rifles, las pistolas. No se hubieran creado si no hubiera aparecido la pólvora, un invento chino que, bueno, los portugueses van a crear los arcabuces, las primeras armas de fuego también, en su constante rutas comerciales y claves, bueno. Los ingleses también van a imitar la producción de porcelana ya era, era industrial, la seda también y el papel también. El colonialismo. Bueno, para empezar, el continente asiático no estuvo ajeno a la intervención europea, codiciado por su riqueza y sus materias primas, su gran mercado, además de la mano de obra barata. Las potencias europeas conseguían lo que buscaban mediante el comercio, la negociación o la llamada diplomacia del cañón, o sea, mediante la intervención o intimidación incluso. También el financiamiento de facciones afines a un ejemplo que puedo citar es el apoyo a los diferentes reinos de India, con el fin del envío de armas e incluso apoyo militar permitió el debilitamiento de sectores que no eran afines a sus intereses, para luego anexarse y después, digamos, poco a poco introducir su política y sus ideas. Luego de eso también tenemos que tener en cuenta también que mediante la diplomacia y negociación, muy raras veces también, mediante la intimidación también, permitió abrir nuevos mercados comerciales. Podemos citar el caso de la llegada del almirante Perry en 1853 a Japón mediante el envío de una flota expedicionaria que, bueno, los japoneses no estaban abiertos para comerciar, pero debido a las circunstancias y la guerra del opio, como la intervención europea en diferentes reinos, digamos, cercanos a la región, temieron que dicho Japón cayera en la misma situación, así que no tuvieron opción que abrir las puertas de sus mercados a los productos extranjeros, aunque supieron aprovechar mediante la asimilación cultural y también el empleo de las técnicas y conocimientos a su propia gente. Esta interacción permitió tanto la modernización del imperio japonés, o sea, el posterior imperio japonés,
adoptar costumbres extranjeras, armamento, también la creación de industrias con el estilo europeo, pero bueno. Incluso el comercio fue detonante de guerras. La guerra del opio se produjo debido a las restricciones de parte del gobierno chino. Para empezar, seguro están preguntando qué es el opio. El opio es como una droga que, digamos, que adormece a la persona que consume. El tema es que no solo hubo una guerra, fueron dos. El gobierno chino vio esto muy malos ojos debido a la población y los efectos que traía, así que prohibió el comercio. Los comerciantes de opio, mediante el gobierno británico y las demás potencias que se sumaron, decidieron tanto intervenir y atacar tanto los puertos como la toma de la llamada ciudad prohibida de parte de las potencias extranjeras. Eso también va a tener un efecto con las llamadas rebeliones de los Boxers y la intervención de los ejércitos de los 8 países de las principales potencias del mundo. Al final Japón sucumbiría debido a la diferencia tecnológica, como también al debilitamiento de una monarquía ya muy desgastada. Los últimos príncipes, como el príncipe Pushi, que fue el último, pero sus antecesores también muy jóvenes, no podían tomar decisiones, sumado a la corrupción y también el tema del atraso, tanto tecnológico, en el aspecto de eso también fueron, digamos, mm, unos serios problemas para China. Y bueno, esa época actualmente para los chinos es llamada la época, el siglo de las humillaciones. Tuvieron que conceder, hubo derrotas, pérdidas territoriales. Digamos, para los chinos fue perder la dignidad como cultura y nación. Fue una época donde su orgullo fue aplastado por el interés extranjero. Pero bueno, actualmente el continente asiático es pionero en muchas áreas, pero también atrasa en ciertas partes. Bueno, los tigres asiáticos, China, India, regiones también de Medio Oriente, Qatar, pero también tenemos las regiones negativas, partes de la India, partes de la China, Asia Central, países del Medio Oriente que actualmente son estados fallidos. Esas regiones actualmente son, digamos que son de la misma moneda, pero dos caras muy diferentes. Y bueno, para empezar el tema de que actualmente las potencias que actualmente son del continente asiático que tienen mayor peso, podríamos mencionar China, India, Irán, Israel, Turquía, Pakistán y Arabia Saudí y Corea, tanto la norte como la sur, son actores actualmente muy importantes en el tablero geopolítico. Como mencioné, Europa, como Asia también, tiene sus lados positivos y negativos. O sea, a diferencia de un siglo o dos, Asia tuvo un gran crecimiento. El tema es que ese crecimiento no llegó para todas las regiones. Eso se tiene que ver tanto en la historia, la política y en el aspecto social también. En el peor ejemplo que puedo mencionar es Afganistán, un estado fallido bajo el gobierno talibán o los llamados señores de la guerra. Hay regiones donde, bueno, no hay orden. Siria también, aunque hay una unidad, un estado, dicho estado no tiene poder e influencia en ciertas regiones. Irak también, un gobierno que, bueno, es una nueva democracia después de la caída de Saddam Hussein. Aunque hay regiones como la zona del norte del Kurdistán iraquí o rebeldes antioccidentales. Y después de eso el gobierno, pero si no fuera por el apoyo de los Estados Unidos y las potencias no duraría mucho. Podría tener como otro Afganistán. Actualmente el tema es eso, también tenemos en cuenta el lado positivo. Arabia Saudí, que hace un siglo eran novas y ahora son una de las mayores potencias, tanto económicas como mundiales en el aspecto militar. Qatar, China, un caso muy impresionante donde sacaron más de 200 millones de personas de la pobreza, o sea, de la pobreza extrema.
India también, aunque está despegando, pero está ahí. El sudeste asiático con los llamados tigres, Japón de la posguerra, después de la destrucción de sus ideas importantes y el lanzamiento de las bombas atómicas, pudo renacer. Corea, principalmente, y bueno, con esto creo que podríamos decir que tendríamos ya todo resumido. Bueno, Rusia no lo mencioné, pero bueno, Rusia es más una potencia euroasiática. Su capital y también sus orígenes están más centrados en Europa, si uno estudia, aunque tiene territorios, es un país con dos, bicontinental sería, o sea, que ocupa dos continentes, tanto lo que es el extremo norte de Europa como la parte norte total de Asia. Y sigue siendo un actor de influencia en su región. Pero bueno, agradezco a todos por venir, les deseo buena suerte y nos vemos.